Señora Presidenta, aquí el CITED, a través del Patronato Provincial de Pastaza, también ayudan a los niños, niñas que padecen de este tipo de discapacidad, este trastorno de espectro autista. El CITED pues ha abierto las puertas para poder brindar ese tipo de terapias y que ayuda también no solo a los niños, sino a los padres de familia. Así es, mi estimado Nelson, pues realmente aquí en el espacio del CITED, el equipo técnico trabaja con 3 grupos enfocados al trastorno del espectro autista, dividido principalmente por temas de edades y de particularidades. Recordemos que es un trastorno que no siempre es idéntico en uno u otro niño, no tiene su variabilidad. Adicional a esto, pues se trabaja junto con los padres de familia, porque algo muy importante, y que en algún momento lo comentábamos, desde que a veces es un trastorno que no se tiene mucha información, mucho conocimiento, a veces los papitos no saben a dónde acudir, no saben cómo interactuar con sus niños, sus particularidades. A veces incluso como sociedad nos falta también conocer esta situación, ¿no? Porque un niño con el trastorno de espectro autista, pues en la calle a lo mejor uno puede decir, uy, ese niño malcriado que ha sido, y no es así, ¿no? Sino que tiene que ver con el trastorno. Entonces, en este sentido se trabaja con los niños, con los padres. Adicional a eso, porque estos son los grupales, adicional a eso reciben las terapias individualizadas que dependiendo del caso lo van necesitando. Por ejemplo, hacen uso de lo que es la equinoterapia, la terapia del lenguaje, que es muy importante y que a veces hay prevalencia en esta dificultad, en este trastorno, y el tema psicológico individual también, así es que realmente se brinda una atención integral a este grupo tan importante y que a veces es un trastorno un poco desconocido. Actualmente existe aquí en el proyecto CITED un grupal, el grupal en donde vienen niños que presentan este tipo de condición. Se trabaja actualmente en 3 grupales, en la tarde, los días viernes de 2 a 3, con los niños más pequeños que presentan tipos de condiciones como un retraso tal vez en su lenguaje, y de 3 a 4 niños que presentan una mejor adaptación, en donde ellos tal vez ya se topan las manos con sus amigos, pueden caminar juntos, tolerar otras texturas, y los niños de 4 a 5 son los niños que se integran por primera vez, o niños que necesitan un mayor tiempo de adaptación para trabajar en grupo. Consideremos que en el trastorno del espectro autista existen algunos tipos de retrasos que ellos presentan, como por ejemplo en el área social, y al trabajar en un grupo tienen ellos que adaptarse a los ruidos, a los diferentes sonidos o tonos de voces de sus compañeros, diferentes acciones que ellos realizan. ¿A qué edad usted se dio cuenta de que su niño padecía de esta discapacidad? Yo me di cuenta más o menos cuando él tenía 2 añitos, porque él no se relacionaba con los demás niños como normalmente se espera que juegue, ¿no? Él lo que hacía es cogía piedritas y ponía alrededor de él, o jugaba forma secuentemente. Entonces de ahí, con una doctorita que yo le hice ver, porque no hablaba, 2 años y él no hablaba. Entonces ella me dijo que tenía algunos síntomas de autismo, entonces me dijo, llévele a hacer ver, hay que hacerle ver con un neuropediatra para ver qué le dice. Hoy, ¿cuántos añitos tiene su hijo? Mi niño tiene 4 años, él fue detectado cuando tenía 3 añitos. Y durante este tiempo vemos que su hijito participa aquí del CITED. ¿De qué manera le ha ayudado las terapias que recibe? La doctorita me le evaluó a sí mismo y me derivó a 3 terapias. Terapia de lenguaje, terapia de estimulación temprana y al grupal de TEA que estamos ahorita teniendo. En ese entonces mi hijo Isaí tenía 3 años y él no hablaba nada. A la actualidad él ya habla, pero no me hace oraciones largas, pero ya se hace entender. Palabras sueltitas como por ejemplo comer, arroz, agua, esas cosas, pero no, mami, dame agua. Pero ya me está hablando, es lo importante. Soy mamita de 2 niños TEA, Dante Garcés y Christopher Garcés. Les descubrieron, su diagnóstico fue hace 1 año. Apenas nos dieron el diagnóstico, venimos a las instalaciones de CITED y gracias a Dios y bueno, gracias a los profesionales nos dieron la oportunidad de que ellos reciban las terapias y con esto hemos conllevado un avance que es muy notable. O sea, cuando los diagnosticaron ellos no hablaban, no recibían órdenes, no toleraban ciertos ruidos, no le toleraban al estar en contacto con más personas. No eran sociables. No eran sociables.
irritables, tenían la costumbre de esconderse en un rinconcito cuando estaban muchísimas personas, lloraban, dormían muy tarde, muchísimo, muy tarde. Ellos dormían 3:30 de la mañana, 4:30 de la mañana y solamente dando vueltas en la habitación en la misma dirección, ya sea en línea recta o dándose un círculo. El llanto no era un llanto como de capricho, sino era un llanto de frustración por cuando algo no salía, no se comunicaban de manera verbal, sino solamente le llevaban de la manita a donde que ellos querían. Desarrollaron un lenguaje solamente para ellos. Si ellos se entendían, estaba perfecto. Padres de familia que no saben, ¿no?, que de pronto su hijo o hija padece de este tipo de trastorno, ¿cuáles son las características más comunes? Consideremos que el trastorno del espectro autista, como lo menciona, trastorno, pues signos y síntomas que nuestros niños, nuestros pequeños van a ir presentando, ¿no? E inclusive en la actualidad hay adolescentes o jóvenes o personas adultas que han presentado algún tipo de dificultades, pero que tal vez no han sido diagnosticadas. Entonces, partiendo de ahí, existen ciertas dificultades que ellos van a presentar, como por ejemplo, un retraso en su lenguaje, tal vez no tienen la misma forma como ellos hablar, pronunciar, tal vez cambian cierto tipo al momento de su lenguaje, ¿no? Entonces, notar ese tipo de retraso que están presentando. De la misma manera, la interacción social, cuando ellos tal vez no nos fijan la mirada, no nos miran, no sonríen, existen personas de su misma edad y no socializan, no se integran, ellos se aíslan. Cuando existen tal vez ciertos sonidos o situaciones que tal vez a ellos les incomoda, les molesta, como por ejemplo sonidos fuertes, la licuadora, el sonido de una moto, de un carro, y eso hace que ellos se tapen tal vez los oídos, no por el ámbito de que ellos son malcriados, no, sino porque realmente a ellos les incomoda y por tal motivo ellos tienen que realizar esto. Además, presenta ciertas dificultades con lo que es las texturas. Muchos de ellos no toleran tal vez el sentirse sucios, topar la arena, topar el césped, topar piedras. Por eso es muy productivo el que nosotros realicemos cuando nuestros niños son pequeños, que tengan su espacio y su tiempo de estar sin zapatos, puedan estar pisando tal vez el suelo, para que de cierta manera ellos exploren, que es muy importante en cada niño, para que haya mucha conexión igual neuronal. Mis mellizos van a una escuelita regular, que es en la Fray Álvaro Valladares, en donde nos dieron la apertura de ser inclusivo. Hoy por hoy están en primer año de básica, receptan órdenes, no son muy sociables hasta ahora, pero ya se comunican, su lenguaje es muchísimo mejor para cuando nosotros iniciamos, que no era nada, era cero. La manera más accesible de estar con niños de este diagnóstico es que nosotros aprendamos a adaptar a su mundo, no ellos al nuestro. Fue muy difícil que se corten el cabello, cortarse las uñas. Hoy teníamos que decirle, verán que mañana nos vamos a cortar el cabello, la señorita les va a hacer esto, les va a hacer el otro, y así nos hemos manejado. O sea, siempre es unos días antes de anticipación, siempre, para ir a la escuela, para hacer los juegos, para irse con mamá o para irse con papá. Yo siempre le voy a dar gracias a Dios porque ellos llegaron a mi vida y me están enseñando muchísimas cosas, a ser paciente, a ser tranquila y que ellos me acepten en su mundo, que yo pueda ser partícipe de su vida, de su mundo, de su perspectiva. Los padres de familia nos cuentan que han visto grandes cambios en sus hijos, conversan, dicen ya sus palabras, se socializan con otros niños. Sí, es muy importante el tema de la terapia del lenguaje, por ejemplo, en este sentido, pero no solo eso, sino también fruto de este trastorno, pues a veces la persona que cuenta con este trastorno presenta como esa dificultad a relacionarse con el resto, en sociedad. Entonces es bastante complejo porque a veces sin saber, por el desconocimiento, se les presiona a que estén relacionándose, y creo que eso tiene que seguir un proceso, ¿no? Así es que yo creo que realmente los papitos que ya forman parte de estos trabajos grupales van aprendiendo. Yo a veces digo, a veces los papitos son los que más conocen cuando tienen un hijo con determinado trastorno. Entonces sí es muy importante la retroalimentación de
ellos, y también en los casos en los que no se conozca, pues importante no aclarar a los papitos que si ven de pronto alguna situación que les llama la atención, siempre es bueno salir de dudas, que si no es un trastorno de cualquier tipo, pues qué mejor, ¿no? Pero si se detecta algún indicio de un trastorno, lo más ideal es tratarlo lo más pronto posible. O sea, mientras más pequeñitos los niños empiezan a tener la atención, mejores son los resultados a largo plazo. Nos hemos dado cuenta que bastantes padres, ¿no?, tienen con sus hijitos con este tipo de discapacidad. Sí, aquí he conocido muchas personas porque yo pensé, o sea, en el mundo que yo estaba allá, dije yo solita, que no sé, no conocía más, en cambio viniendo acá al grupal que tenemos aquí, nos relacionamos con los padres, nos contamos las experiencias, cómo ha sido la evolución de un niño con el otro niño, entonces ahí vamos conversando y nos vamos enterando de diferentes cosas que pasan en la casa con nuestros niños, en las escuelas, en todo lado. Y de paso también es un tipo de formación para ustedes como padres. Exacto, aquí aprendemos muchas cosas. Aquí hemos aprendido muchas cosas, desde la alimentación de los niños, de la diferente alimentación que otro padre le da al otro niño, entonces aquí compartimos experiencias. Hemos visto, ¿no?, que participan bastantes niños aquí en el CITED, y esto como que es un número reducido, pero sabemos que existen bastantes niñas. Existen más niños con ese diagnóstico. Para ser diagnosticados es muy caro. Las consultas con neuropediatra, neuropsicología sobrepasan los $600 para que un niño sea diagnosticado, ya sea con trastorno de espectro autista, con el TEA, con Asperger, que es un TEA1, con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Gracias al CITED, ¿no?, que se brinda este tipo de terapias a los niños con autismo, pues es una gran ayuda para el padre de familia. Es muchísimo, en verdad que si esto crece y tienen la oportunidad más niños, en verdad que les siga bendiciendo a los profesionales, al gobierno que puede dar este tipo de ayudas, ya que este tipo de ayudas es muy caro. Y para las personas de escasos recursos, para las personas que no están familiarizados con este diagnóstico, con este tipo de trastornos, se les hace muy complicado llevarles a una terapia. ¿A qué profesional acudir cuando un padre de familia ve este tipo de características en su hijo o hija? Los profesionales en especial es importante que ellos tengan, por ejemplo, se identifica mucho cuando son niños pequeños de 1 o 2 años y van a guardería, pues ellos los identifican, ¿no? O en casa tal vez los padres. Y acudir de preferencia a un psicólogo clínico que él lo remitiría a lo que es a un neuropsicólogo para con eso valorar algún tipo de dificultad mayor que él lo pueda presentar. De la misma manera, el neuropsicólogo va a hacer diferentes valoraciones, como diferentes test que nos ayudarían a identificar inclusive el grado de dificultad que ellos presentan, porque en el trastorno del espectro autista existen 3 niveles: el grado 1, poca ayuda; el grado 2 y el grado 3, donde realmente necesita una ayuda muy notable, ¿no? Entonces, acudir directamente a un psicólogo clínico, quien puede ir determinando y dar un diagnóstico presuntivo. Es lo que nosotros aquí en el proyecto CITED realizamos, un diagnóstico presuntivo en donde podemos ir y valorar ciertas características que lo pueden presentar, pero siempre y cuando es necesario un neuropediatra para que él identifique y nos certifique un diagnóstico definitivo que presente el pequeño. Como dijo una madre de familia, el padre de familia tiene que adaptarse a su mundo. Así es, y justamente como mencionaba, en este trastorno hay una diferencia muy marcada entre uno u otro caso. Entonces sí, con toda razón lo que dice el papito, a los papitos les toca adaptarse, a veces también aprovechar la oportunidad a la familia ampliada, lo que son primos, tíos, abuelos, invitarles, ¿no?, a que también conozcan, si es que saben que tienen algún familiar con el trastorno del espectro autista, pues que colaboren con la familia, porque realmente creo yo que cuando maternamos y crecemos en comunidad, se alivianan muchas veces estos grandes pesos que a veces cargan los papitos debido a cada una de las dificultades cuando hablamos de algún tipo de trastorno. En esta vida la sociedad es muy cruel a lo que se desconoce.